Antes de que Bentley fuera sinónimo de lujo, cuero cosido a mano y motores imponentes, Bentley fue una obsesión. Y esa obsesión nació en la mente de un solo hombre, Walter Owen Bentley. Inglaterra, finales del siglo XIX. El Imperio Británico aún domina el mundo, las fábricas rugen día y noche, y el progreso se mide en acero, vapor y velocidad. En ese contexto nace Walter Owen Bentley en 1888, en Londres, dentro de una familia de clase media sin títulos nobiliarios ni herencias millonarias. Nada en su origen parecía indicar que su apellido acabaría grabado en algunos de los automóviles más exclusivos jamás construidos. Desde joven, Bentley no se sintió atraído por el lujo, sino por la mecánica. Mientras otros niños soñaban con aventuras, él desmontaba objetos para entender cómo funcionaban. Su fascinación no era estética, era técnica. Quería comprender el corazón de las máquinas. A principios del siglo XX, el gran símbolo del progreso era el ferrocarril. Y ahí encontró Bentley su primer campo de batalla. Comenzó a trabajar como aprendiz en compañías ferroviarias, rodeado de motores enormes, calor, grasa y ruido constante. Para muchos era un trabajo duro, para él, era una escuela. Ahí aprendió una verdad que lo acompañaría toda su vida. Una máquina solo es buena si es fuerte, fiable y capaz de soportar el castigo extremo. Pero el destino de Bentley no estaba en los rieles. En esos años, un invento nuevo comenzaba a transformar el mundo, el automóvil. Aún era visto como un juguete frágil, poco confiable y reservado para excéntricos ricos. Bentley no lo veía así. Para él, el coche tenía potencial, pero estaba mal construido. Demasiado débil. Demasiado delicado. Walter no quería hacer coches bonitos. Quería hacer coches que ganaran. Junto a su hermano Horace, funda una pequeña empresa dedicada a vender automóviles franceses. Pero vender no era suficiente. Bentley observaba, analizaba y detectaba fallos. Fue entonces cuando tuvo una idea que cambiaría su vida. Reemplazar los pesados pistones de acero por pistones de aluminio, una innovación radical para la época. Más ligeros, más eficientes, más rápidos. La idea funcionó. Y no solo funcionó, llamó la atención del ejército británico. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y el mundo entra en una era de destrucción industrial sin precedentes. Bentley es reclutado para trabajar en motores de aviación. Allí, bajo presión extrema, sin margen para errores, perfecciona su filosofía. El rendimiento no es opcional, es una cuestión de supervivencia. Los motores que ayudó a desarrollar salvaron vidas, ganaron batallas y consolidaron su reputación como ingeniero brillante. Pero cuando la guerra terminó, Bentley no celebró la paz mirando atrás, sino mirando al futuro. Había visto de lo que era capaz la ingeniería llevada al límite. Había probado que el aluminio, la precisión y la potencia podían convivir. Y ahora tenía una idea fija en la mente. Crear un automóvil tan rápido como un coche de carreras, tan resistente como un motor de guerra, y tan refinado como para llevar su nombre. En 1918, Walter Owen Bentley estaba listo para dar el paso más arriesgado de su vida. No sabía si tendría éxito. No sabía si sobreviviría financieramente. Pero estaba convencido de una sola cosa. Construiré un coche rápido, un buen coche, el mejor de su clase. Sin saberlo aún, estaba a punto de desafiar a toda la aristocracia automotriz europea. Y de iniciar una leyenda que cambiaría la historia del automóvil para siempre. En 1919 Europa intentaba recomponerse tras la devastación de la Primera Guerra Mundial. Las fábricas volvían a encenderse, las ciudades respiraban con cautela y el mundo buscaba símbolos de progreso que reemplazaran la memoria de la destrucción. En medio de esa incertidumbre, Walter Owen Bentley tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Fundó Bentley Motors Limited. No lo hizo en un palacio ni con respaldo aristocrático. Bentley inició su empresa en un modesto taller de Londres, con recursos limitados, personal reducido y una idea clara que iba a contracorriente de la época. No construir coches cómodos, ni baratos, ni elegantes, sino rápidos, robustos y diseñados para ganar. En aquellos años,
El automóvil de lujo europeo se centraba en el refinamiento visual. Bentley despreciaba ese enfoque. Para él, el verdadero lujo era la ingeniería honesta, la potencia sin compromisos y la fiabilidad extrema. Su lema no oficial era simple: si un coche no podía soportar un castigo brutal, no merecía existir. En 1921 aparece el primer automóvil de la marca, el Bentley 3 litre. No era el más bonito. No era el más silencioso. Pero bajo el capó escondía algo revolucionario. Un motor diseñado como si fuera de competición, con 4 válvulas por cilindro, pistones de aluminio y una resistencia poco común para un coche de calle. El mensaje era claro: Bentley no venía a competir en salones, venía a competir en pistas. Pero había un problema. Ese tipo de ingeniería costaba dinero. Mucho dinero. Cada Bentley se construía casi a mano, con tolerancias ajustadas, materiales caros y tiempos de producción largos. Mientras otras marcas vendían volumen, Bentley vendía excelencia. Y el mercado no siempre recompensa la excelencia de inmediato. Los primeros clientes eran entusiastas, pilotos y aventureros. Hombres que buscaban algo diferente. Algo más salvaje. Bentley comenzaba a ganarse una reputación peligrosa. Coches rápidos, exigentes y financieramente arriesgados. Walter Bentley se negaba a comprometer su visión. No aceptaba motores más pequeños. No aceptaba reducir calidad. No aceptaba abaratar procesos. Cada coche debía ser capaz de soportar largas distancias a alta velocidad sin romperse. Esa obsesión técnica convertía a Bentley en un outsider frente a marcas consolidadas como Rolls-Royce, Hispano-Suiza o Bugatti. Y entonces, Bentley decidió hacer algo radical. Si quería demostrar que sus coches eran superiores, no lo haría con publicidad. Lo haría compitiendo. Las carreras de resistencia eran el laboratorio definitivo. No importaba el lujo, ni la apariencia, ni el estatus social. Solo sobrevivían los coches bien construidos. Y Bentley estaba convencido de que ahí estaba su oportunidad. A principios de la década de 1920, Bentley empieza a participar en pruebas de larga distancia. Sus coches no siempre ganaban, pero algo llamaba la atención: terminaban. Mientras otros abandonaban por fallos mecánicos, los Bentley seguían avanzando. Ese detalle lo cambió todo. La marca comenzó a atraer a un tipo muy particular de cliente: jóvenes ricos, aventureros, pilotos amateurs con dinero y ganas de desafiar límites. Hombres que veían el automóvil como una extensión de su carácter. Bentley no solo vendía coches, estaba formando una tribu. Pero detrás de escena, la realidad era menos gloriosa. Las finanzas eran frágiles. Cada victoria costaba dinero. Cada mejora técnica vaciaba las arcas. Walter Bentley estaba apostando el futuro de su empresa en una sola carta: demostrar que su coche era el mejor del mundo, antes de quedarse sin fondos. La pregunta ya no era si Bentley podía ganar carreras. La pregunta era si Bentley podía sobrevivir el tiempo suficiente para demostrarlo. Y esa respuesta llegaría en el lugar más brutal y prestigioso de todos: Le Mans. En la década de 1920, el automovilismo no era un espectáculo cuidadosamente controlado. Era una prueba de supervivencia. Las carreteras eran imperfectas, los coches primitivos y las carreras, especialmente las de resistencia, se parecían más a una guerra mecánica que a un deporte. Y ninguna prueba representaba mejor ese espíritu que una relativamente nueva, creada en Francia en 1923, las 24 horas de Le Mans. Para Walter Owen Bentley, Le Mans no era una carrera. Era un juicio final. En 1924, Bentley llega a Le Mans con el 3 litre. No era el coche más ligero ni el más aerodinámico. Pero tenía algo que otros no: resistencia brutal. Durante 24 horas, mientras otros coches se rompían, perdían piezas o se incendiaban, el Bentley seguía avanzando. Al amanecer, la diferencia ya era clara. Bentley gana. No fue solo una victoria. Fue una declaración de guerra al resto del mundo automotriz. Bentley había demostrado que su obsesión tenía sentido. El nombre Bentley empezó a asociarse con algo nuevo: lujo que gana carreras. Ese triunfo atrajo a un grupo muy particular de personas.
Hombres jóvenes, ricos, excéntricos y adictos a la velocidad. No eran pilotos profesionales. Eran aristócratas, herederos, aventureros. Pronto serían conocidos como los Bentley Boys. Ellos no corrían solo para ganar. Corrían para vivir. Vestían trajes elegantes, bebían champán, dormían poco y conducían al límite. Eran el rostro público de Bentley. Carismáticos, rebeldes, arrogantes. Para la prensa, eran héroes modernos. Para la marca, eran publicidad viva. Entre 1927 y 1930, Bentley domina Le Mans. Gana 5 veces en total. Cada victoria refuerza el mito. Bentley se convierte en símbolo de poder, éxito y desafío. Tener un Bentley ya no era solo tener un coche. Era pertenecer a una élite que desafiaba las reglas. Pero ese éxito tenía un precio. Para mantenerse en la cima, Bentley debía invertir constantemente. Motores más grandes, chasis más resistentes, desarrollos costosos. Aparecen modelos como el 4,5 litre, el Speed Six y versiones cada vez más extremas. Walter Bentley seguía negándose a comprometer calidad, incluso cuando los números ya no cuadraban. Las carreras se financiaban con ventas, y las ventas no eran suficientes. Mientras la imagen pública era de lujo desbordante y triunfo constante, internamente Bentley se estaba desangrando. Cada victoria en Le Mans no traía estabilidad, sino más presión, más expectativas, más gastos. Los Bentley Boys vivían rápido. Y la empresa también. A finales de la década, el mundo empieza a cambiar. La economía global muestra señales de fragilidad. En 1929, el crack financiero sacude a Estados Unidos y sus efectos se expanden rápidamente a Europa. Los clientes ricos comienzan a desaparecer. Los pedidos caen. Los créditos se secan. Bentley, una marca construida sobre potencia y exceso, se enfrenta a una realidad implacable. Walter Bentley había ganado las carreras más duras del mundo, pero estaba perdiendo la carrera financiera. El mismo éxito que había elevado a Bentley a la gloria estaba ahora empujándola hacia el abismo. Y en silencio, mientras la marca celebraba trofeos, una sombra comenzaba a acercarse. Una sombra con un nombre elegante, discreto, y letal para la independencia de Bentley. Rolls-Royce. A comienzos de la década de 1930, Bentley seguía ganando carreras. Pero ya no ganaba tiempo. El mundo había cambiado de forma abrupta. La Gran Depresión se expandía como una ola imparable, derrumbando fortunas, paralizando industrias y transformando el lujo en un pecado innecesario. Los clientes que antes encargaban Bentleys sin mirar el precio ahora desaparecían. Los concesionarios se quedaban con coches sin vender. El flujo de dinero se detuvo. Y Bentley, construida sobre la excelencia sin concesiones, no estaba preparada para sobrevivir sin ingresos constantes. Walter Owen Bentley lo sabía. Las cuentas no cuadraban. Los costos de producción eran altísimos. Las inversiones en competición habían drenado los recursos y los bancos comenzaban a perder la paciencia. Pero incluso en ese momento, Bentley se negó a hacer lo que otros hacían. Simplificar, abaratar, traicionar su filosofía. Su error fue creer que la ingeniería podía vencer a la economía. En 1931, la situación se volvió insostenible. Bentley Motors Limited entró en bancarrota. De un día para otro, la marca que había dominado Le Mans quedó a la deriva. Los acreedores exigían pagos. Los activos serían subastados. El futuro estaba en juego. Y entonces ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. En la subasta judicial, apareció un comprador misterioso. No se presentó públicamente. No hizo declaraciones. Usó intermediarios y nombres falsos. El objetivo era claro: adquirir Bentley sin levantar sospechas. Cuando el trato se cerró, la verdad salió a la luz. El comprador era Rolls-Royce. No fue una fusión. No fue una alianza. Fue una absorción silenciosa. Rolls-Royce no quería la fama de Bentley, ni su imagen rebelde. Quería su ingeniería, su reputación deportiva, y sobre todo, eliminar a un competidor incómodo. Para Walter Owen Bentley,
fue una humillación devastadora. El hombre que había creado la marca desde cero perdió el control total de su empresa. Su apellido seguía en los coches, pero ya no le pertenecía. Bentley fue retenido como empleado, sin poder real de decisión. Su visión fue archivada, suavizada, diluida. Bentley, la marca agresiva y desafiante, fue transformada en algo distinto. Rolls-Royce reposicionó a Bentley como una versión ligeramente más deportiva de sus propios modelos. Compartían chasis, motores, filosofía. El rugido salvaje se convirtió en un susurro elegante. La rebeldía dio paso a la discreción. El Bentley 3,5 litre, conocido como el coche silencioso, marcó el inicio de una nueva era. Era refinado, cómodo, impecablemente construido, pero ya no era el Bentley de Walter. Mientras tanto, el propio Walter Bentley observaba desde dentro cómo su creación se transformaba en algo que nunca había imaginado. En 1935 abandonó definitivamente la compañía. Murió años después, sabiendo que había creado una leyenda, pero sin poder protegerla. Bentley sobrevivió, pero perdió su alma. Lo que había sido una marca de carreras, exceso y desafío, quedó atrapada bajo la sombra de un gigante. Y durante décadas, el mundo casi olvidaría que Bentley alguna vez fue sinónimo de velocidad extrema y gloria deportiva. La pregunta ahora no era si Bentley volvería a ganar carreras. La pregunta era mucho más dura. ¿Puede una marca legendaria renacer después de perder su identidad? Durante los años que siguieron a la adquisición, Bentley siguió existiendo, pero ya no lideraba su propio destino. Bajo el control de Rolls-Royce, la marca fue cuidadosamente contenida. No se le permitió eclipsar al gigante que la había comprado. Bentley pasó a ocupar un papel secundario, una alternativa un poco más deportiva dentro de un universo dominado por el refinamiento absoluto y la discreción extrema. Los coches seguían siendo extraordinariamente bien construidos, pero cada vez más similares a los Rolls-Royce. Compartían chasis, motores y líneas de diseño. Para el público general, la diferencia entre ambas marcas se volvió confusa. Bentley dejó de ser un símbolo de desafío y se convirtió en un eco elegante del pasado. La Segunda Guerra Mundial interrumpió casi por completo la producción civil. Las fábricas se reconvirtieron para apoyar el esfuerzo bélico, y el mundo volvió a entrar en una era de destrucción industrial. Al terminar la guerra, el mercado automotriz había cambiado. Nuevas marcas, nuevas tecnologías y nuevas prioridades emergían. Bentley no lideraba ninguna de ellas. En las décadas de 1950 y 1960, Bentley sobrevivía gracias a su nombre y a un pequeño grupo de clientes fieles. Modelos como el R-Type, el S-Type y el T-Series mantenían viva la marca, pero sin innovación real. Cada nuevo Bentley era, esencialmente, un Rolls-Royce con otro emblema. El lujo se volvió conservador. Seguro. Predictable. Mientras tanto, el mundo del automóvil avanzaba rápidamente. Marcas alemanas comenzaban a combinar ingeniería, deportividad y fiabilidad moderna. Italia dominaba la emoción y el diseño. Bentley permanecía inmóvil, atrapada en una estética del pasado. La situación empeoró en los años 70. La industria británica entró en crisis. Nacionalizaciones, huelgas, problemas de calidad y pérdidas financieras constantes debilitaron a Rolls-Royce. En 1971, la empresa fue nacionalizada por el gobierno británico. Bentley quedó atrapada en ese caos administrativo. Durante años, su existencia fue casi simbólica. A finales del siglo XX, Bentley vendía apenas unos miles de coches al año. Su clientela envejecía. Su imagen era la de una marca anticuada, respetada, pero irrelevante para una nueva generación. Muchos pensaban que su desaparición era solo cuestión de tiempo. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una leyenda nunca muere del todo. En los años 90, el mercado del lujo comenzó a transformarse. Nuevos ricos, nuevas regiones, nuevas expectativas. El lujo ya no debía ser silencioso y discreto. Debía ser potente, visible y tecnológico. Bentley, aunque debilitada, aún tenía algo invaluable: su historia.
Eso fue suficiente para despertar el interés de dos gigantes alemanes. En 1998, Bentley dejó de ser una marca olvidada y se convirtió en el centro de una batalla corporativa multimillonaria. Dos empresas con visiones muy distintas querían su legado, su nombre y su futuro. Y el resultado de esa lucha redefiniría Bentley para siempre. En 1998, Bentley era una joya antigua cubierta de polvo. Pocos la entendían, pero todos sabían que, en las manos correctas, podía volver a brillar. Ese año, Vickers, la empresa que controlaba Rolls-Royce Motor Cars, y con ella a Bentley, decidió vender. Lo que siguió no fue una simple transacción comercial, sino una guerra corporativa silenciosa, librada en salas de juntas y contratos legales, con miles de millones en juego. Dos gigantes alemanes entraron en escena, BMW y Volkswagen. BMW ya tenía una relación estrecha con Rolls-Royce. Suministraba motores y componentes clave. Todo indicaba que la compra sería suya. Pero Volkswagen apareció con una oferta más agresiva, casi provocadora, y ganó la subasta. Parecía el final de la historia. Pero no lo era. Volkswagen había comprado las fábricas, los diseños, la tecnología, pero no había comprado el nombre Rolls-Royce. Ese nombre pertenecía a la empresa aeroespacial Rolls-Royce plc, que, en un movimiento estratégico inesperado, licenció la marca Rolls-Royce a BMW. El resultado fue un acuerdo tan complejo como irónico. Volkswagen poseía los coches, pero BMW poseía el nombre. La solución fue una división histórica. A partir de 2003, BMW se quedaría con Rolls-Royce, y Volkswagen se quedaría con Bentley. Dos marcas que habían vivido juntas durante más de medio siglo tomaban caminos separados. Para Bentley, esto fue un momento decisivo. Volkswagen no veía a Bentley como una reliquia elegante. Veía potencial sin explotar. Por primera vez en décadas, Bentley tendría un dueño dispuesto a invertir sin miedo, sin complejos y sin intención de mantenerla en segundo plano. Volkswagen inyectó miles de millones de euros. Modernizó la histórica fábrica de Crewe, desarrolló nuevas plataformas, nuevas tecnologías, y sobre todo, devolvió a Bentley algo que había perdido hacía décadas, una identidad clara. Bentley volvería a ser deportiva. Bentley volvería a ser poderosa. Bentley volvería a competir. El plan era arriesgado. Bentley debía dejar de ser un coche casi artesanal y convertirse en una marca global sin perder su aura de exclusividad. Debía atraer nuevos clientes, nuevos mercados y una nueva generación. El primer gran paso estaba claro: crear un Bentley que pudiera venderse en volumen, sin dejar de ser un Bentley. Ese coche ya estaba en desarrollo. Y su nombre marcaría el renacimiento definitivo de la marca. Continental GT. En 2003, Bentley se enfrentaba a la prueba más importante de su historia moderna. No se trataba de una carrera. Se trataba de demostrar que el pasado podía convivir con el futuro. Ese año, Bentley presentó el Continental GT. Fue un punto de inflexión inmediato. Por primera vez en décadas, Bentley no era una alternativa discreta a otra marca. Era el protagonista. El Continental GT combinaba lujo artesanal con una agresividad inédita. Tracción total, un imponente motor W12, velocidad máxima superior a los 300 km por hora y un interior que aún olía a cuero cocido a mano. El mundo reaccionó con sorpresa y deseo. Bentley pasó de vender unos pocos miles de coches al año a convertirse en una marca global. Llegaron nuevos clientes, especialmente de Estados Unidos, Medio Oriente y Asia. Personas que querían lujo, sí, pero también presencia, potencia y carácter. Volkswagen había acertado. Pero el renacimiento no se detuvo ahí. Bentley sabía que su historia estaba ligada a la competición. Para recuperar credibilidad total, debía regresar al lugar donde había forjado su leyenda. Le Mans. En 2003, exactamente 73 años después de su última victoria, Bentley volvió a competir en las 24 horas de Le Mans con el Speed 8. Contra todo pronóstico, Bentley ganó. No fue solo una victoria deportiva, fue un mensaje al mundo. Bentley había vuelto. Durante los años siguientes, la marca expandió su gama.
Llegaron modelos como el Flying Spur, el Mulsanne y versiones cada vez más extremas del Continental. Bentley se posicionó como una mezcla única. Lujo británico tradicional con ingeniería alemana de vanguardia. La marca también rompió récords. En 2019, un Continental GT se convirtió en el sedán de producción más rápido del mundo, superando los 330 km por hora. Era una declaración clara: Bentley no había olvidado su ADN. Sin embargo, el éxito traía nuevos desafíos. El mundo estaba cambiando otra vez. Regulaciones ambientales, conciencia ecológica y una nueva generación de clientes exigían algo distinto. El rugido de los motores, símbolo histórico de poder, empezaba a ser cuestionado. Bentley había renacido, pero ahora debía transformarse otra vez. La pregunta ya no era si Bentley podía ser rápida o lujosa. La pregunta era más profunda. ¿Puede una marca construida sobre potencia adaptarse a un mundo eléctrico sin perder su alma? El siglo XXI impuso un desafío que ni Walter Owen Bentley pudo haber imaginado. Por primera vez en la historia del automóvil, la potencia dejó de ser el objetivo principal. El mundo comenzó a exigir algo distinto: sostenibilidad, silencio, responsabilidad. Y para una marca nacida del rugido de los motores y del exceso mecánico, el reto era existencial. Bentley se encontraba, una vez más, en una encrucijada. En 2020, la marca anunció una transformación radical. Beyond 100, una estrategia que prometía convertir a Bentley en una empresa completamente eléctrica en la siguiente década. No era un simple ajuste tecnológico. Era una redefinición total del lujo. Bentley comenzó por mirar hacia adentro. La histórica fábrica de Crewe fue transformada en un centro de producción sostenible, alimentado por energía renovable. El lujo ya no solo debía sentirse, debía justificarse. Materiales reciclados, procesos más limpios y una nueva filosofía. La exclusividad no estaría reñida con la conciencia ambiental. Los primeros pasos llegaron con modelos híbridos, como el Bentayga Hybrid, que demostraron que el confort extremo podía coexistir con una reducción real de emisiones. Bentley no buscaba competir con marcas eléctricas nacidas en Silicon Valley. Buscaba algo distinto: reinterpretar su legado. Pero el verdadero desafío no era técnico. Era emocional. Bentley debía convencer a sus clientes de que el silencio podía ser tan poderoso como el sonido de un motor W12. Que el lujo del futuro no estaría en el ruido, sino en la experiencia, la artesanía y la tecnología invisible. Hoy, Bentley se posiciona como un puente entre dos mundos. Uno construido sobre cuero, madera y metal pulido a mano. Otro dominado por software, baterías y eficiencia. En ese equilibrio frágil reside su mayor apuesta. La historia de Bentley nunca ha sido lineal. Ha sido una sucesión de ascensos y caídas, de gloria y olvido, de riesgo y reinvención. Pocas marcas han muerto y renacido tantas veces sin perder su nombre. Walter Owen Bentley soñó con crear el mejor automóvil de su clase. No el más barato, no el más cómodo, el mejor. Un siglo después, ese espíritu sigue vivo, aunque el mundo haya cambiado por completo. La pregunta final no es si Bentley sobrevivirá al futuro eléctrico. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué significa ser Bentley cuando el rugido desaparece? La respuesta aún se está escribiendo. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que Bentley nunca ha temido reinventarse. Siempre y cuando pueda hacerlo a su manera.